Bienvenido una vez más a Aprende Derecho. En este video estaremos compartiendo sobre la función notarial, sus teorías, clasificación, finalidad o finalidades y las características que ésta posee. Así que sin más, comencemos. Primero comencemos definiendo la función notarial. Y lo haremos con la definición del tratadista argentino el doctor Neri Muñoz, el cual manifiesta que la función notarial entraña el quehacer físico-legal de la escritura pública, manifestando además que la función notarial son todas las tareas que despliega el notario en el proceso de formación y autorización del instrumento público. En palabras simples, podemos decir que la función notarial es el quehacer del notario. Continuando, también tenemos que definir al notario, y lo haremos con la definición más completa, la cual es la aprobada por la Unión Internacional del Notariado en el primer Congreso de la Unión, celebrado en Buenos Aires, Argentina, en 1948, la cual dice: el notario es el profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a ese fin, confiriéndoles autenticidad, conservando los originales de estos y expidiendo copias que den fe de su contenido. En su función está contenida la autenticación de hechos. Habiendo definido ya qué es la función notarial y qué es el notario, comenzaremos a explicar las teorías que explican la naturaleza de la función notarial. Y para ello existen 4 teorías, las cuales son: la teoría funcionarista. Segundo, profesionalista. Tercero, ecléctica. Y como cuarto, tenemos la teoría autonomista, las cuales a continuación se exponen. Primero empecemos por la teoría funcionarista. Esta explica que el Estado le confiere al notario la fe pública y la representación del mismo. Como consecuencia de ello, el notario adquiere la categoría de funcionario público. Como antecedente de esta teoría, en la antigüedad, el rey era el que concedía autorización a escribanos para desempeñar esta función. A raíz de esto, se considera al notario funcionario del Estado. Segunda teoría, la teoría profesionalista. En contraposición a la teoría antes citada, se encuentra la teoría profesionalista. Sus principales exponentes niegan ser funcionarios públicos y destacan, por sobre todo, el valor de la profesión libre. Y lo más importante de esta teoría es el carácter social. Asimismo, esta explica que para ejercer la función notarial se requiere que el Estado designe a la persona que según éste se encuentre apta para ello. Esta teoría se diferencia de la teoría antes mencionada, ya que en esta el notario debe ser una persona que posea formación y preparación académica, jurídica y técnica, considerando que en el momento de recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, es una actividad eminentemente profesional y técnica, no bastando la calidad de funcionario pública conferida por el Estado para realizarla. Esta teoría se encuentra plasmada en el artículo 2 del Código de Notariado, en su inciso segundo, al establecer como requisito habilitante para ejercer el notariado el título facultativo obtenido en la República o su incorporación conforme la ley. Como tercer teoría,
tenemos la teoría ecléctica. Y esta teoría lo que hace es conciliar las teorías anteriores. Y ahora te explico por qué. Pero primero déjame decirte que esta es la teoría que más se adapta al caso del sistema notarial guatemalteco. Ello porque el notario ejerce una función pública sui generis, porque es independiente, no está enrolado en la actividad de la administración pública, tampoco devenga un sueldo del Estado. Pero por la veracidad, legalidad, autenticidad que otorga a los actos que autoriza, tiene un respaldo del Estado por la fe pública que éste ostenta, pero no representa al Estado. Esto quiere decir que actúa por sí mismo y su función la presta a los particulares quienes pagan sus honorarios. En este sentido, es la teoría que se aplica al caso de Guatemala, puesto que el notario no es nombrado por el Ejecutivo para ejercer la función notarial, más bien debe de cumplir con los requisitos académicos y legales. Esto lo encontramos fundamentado en el artículo 2, inciso 2 del Código Notariado. También, dentro de su función notarial, lo hace como un profesional liberal, como funcionario público y algunos notarios que se desempeñan en ambas funciones simultáneamente. Según el autor nacional Aguilar Rivera, el notario guatemalteco está facultado legalmente para ejercer la profesión liberal y también para actuar como funcionario público, razón por la cual la doctrina que se aplica es la ecléctica. Por último, la teoría autonomista. El tratadista Neri Muñoz explica que esta teoría exige que el notariado se ejerza como profesión liberal independiente. El notario resulta siendo únicamente un oficial público y no un funcionario que ejerce en las normas y según los principios de la profesión libre. Esto lo hace autónomo, considerado como oficial público a raíz de que debe aplicar y observar la ley, y como profesional libre, ya que es receptor directo de la voluntad de los particulares quienes le pagan estipendios por su auxilio. Asimismo, menciona el tratadista Francisco Martínez Segovia, quien sostiene que hablar de la teoría autonomista es concebir al notario de una forma nueva, independiente, autónoma, al desarrollar su función notarial. Bueno, continuando, ya explicamos las teorías que sustentan la naturaleza de la función notarial. Ahora bien, hablemos de la clasificación de las funciones notariales. Para ello, expliquemos que en términos simples, el notario es el experto en derecho a quien el Estado concede la fe pública y que tiene a su cargo, cuando es requerido, recibir, interpretar, redactar y dar forma legal y certeza jurídica a la voluntad de las personas que ante él acuden para celebrar actos y contratos o para hacer constar hechos mediante su consignación en instrumentos públicos, es decir, haciendo de plena prueba. El notario cumple una de las más importantes finalidades del derecho, que es brindar certeza y seguridad jurídica a través del ejercicio de su función. Así que expliquemos las funciones notariales. Y estas son 6. Primero, receptiva. Segundo, asesora. Tercero, legitimadora. Cuarto, modeladora. Quinta, preventiva. Sexta, autenticadora. Estas son las 6 funciones notariales, pero veamos a detalle cada una de ellas. Así que continuemos. Primera función, función receptiva.
función caracterizada porque el notario recibe e interpreta la voluntad de las personas que acuden ante él para la obtención de un servicio notarial concreto. En términos sencillos, podemos decir que la función receptiva es la petición para que el notario autorice un instrumento público. Haciendo una pausa, acá nos recordaremos del principio explicado en el video anterior, el cual es el principio de rogación. Y este principio nos explica que el notario no puede actuar de oficio, sino que tiene que ser requerido o rogado. Esto se encuentra estipulado en el artículo 1 del Código de Notariado. Continuando, el notario escucha a las partes y determina en primer punto, al realizar un estudio legal, la posibilidad de efectuar lo que las partes requieren y, de ser viable, ofrece una solución concreta apegada a derecho. Como segundo punto también, determina con precisión cuál es el instrumento público que pretenden otorgar las partes. La segunda función es la función asesora, y esta nos dice que al momento de recibir la información de parte de los clientes, el notario tiene que dirigir, aconsejar y ofrecer la asesoría legal en el caso planteado, advirtiendo así a las partes de las opciones legales que poseen, las posibles ventajas y desventajas de aplicar determinada figura jurídica al negocio o acto jurídico que se pretende realizar. Ofrece así consejo jurídico a cualquier persona, institución o empresa que lo requiera. Un punto importante de esta función es que el notario debe actuar imparcialmente. Esto quiere decir que no debe beneficiar a ninguna de las partes. Debe actuar lo más justo posible. Podemos decir que en esta función el notario debe de poseer un extenso conocimiento en el derecho para así poder brindar a sus clientes la seguridad jurídica que ellos necesitan. Un ejemplo común de esta función asesora es que un padre de familia llegue a su notaría y quiera regalarle una casa a su hijo, pero este mismo le pregunte cómo puede darle esta casa o este bien a su hijo que ya está casado y que este mismo bien no pase a ser parte del patrimonio conyugal, sino únicamente quede a nombre de su hijo. Incluso si en algún momento éste llegase a divorciarse. Entonces nosotros, como notarios, ya que somos personas versadas en derecho, interpretamos la voluntad de nuestro cliente y le podemos sugerir la figura jurídica de la donación, ya que en ella el bien únicamente queda a nombre de su hijo y no se puede disputar el derecho de propiedad, aunque se hayan casado bajo el régimen de comunidad absoluta. Tercera función, función legitimadora. Esta, desarrollada por el notario al momento de legitimar a las partes, es decir, acreditar que sean las personas que dicen ser, comprobándolo a través de su documento personal de identificación o por medio de testigos o pasaporte, cuando no sean conocidos del notario, tal como lo indica nuestro ordenamiento jurídico en su artículo 29, inciso 4, el cual en su parte conducente establece, por medio de cédula de vecindad o del pasaporte, o por 2 testigos conocidos por el notario, o por ambos medios cuando así lo estime conveniente. Así también, si actúa en nombre o representación de otra persona, debe acreditarse la representación que, conforme a la ley y a juicio del notario, deben ser suficientes, como lo indica el artículo 29, numeral 5, el cual establece:
razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes en nombre de otro, describiéndoles e indicando el lugar, fecha y funcionario o notario que los autorizó. Cuarta función. Función modeladora. El notario desarrolla esta actividad al momento de recibir la información de los clientes, dándole forma legal a la voluntad de las partes, encuadrándola en las normas que regula la ley y las que más se adecúan al negocio jurídico que se pretende realizar, plasmándola en el instrumento público, siguiendo los lineamientos legales que establece la ley. Un ejemplo sencillo de esta función modeladora es que a su notaría lleguen dos clientes y uno de ellos pretenda vender un pedacito de su terreno a la otra parte. Entonces, aquí empieza la función modeladora. El notario debe encuadrar la voluntad de las partes a cierto negocio jurídico. Entonces, usted le dice o empieza a plasmar en el instrumento público un contrato de compra-venta de fracción de bien inmueble, ya que es el negocio jurídico que cumple con la voluntad de las partes y la ley lo regula. Quinta función. Función preventiva. El notario desarrolla esta función cuando previene a sus clientes o a las partes de posibles problemas futuros. Esto lo hace con el afán de evitar cualquier tipo de conflicto posterior. Bien, esto no quiere decir que siempre habrá conflictos. Al contrario, se contrata de buena fe, pero el notario advierte o previene a alguna de las partes de lo que puede suceder debido al incumplimiento de lo convenido. Última función. Función autenticadora. Esta es la función de mayor trascendencia jurídica, ya que en esta función el notario autentica los actos y contratos contenidos en el instrumento público, plasmando en el mismo su sello y firma, invistiéndolos de fe pública, dándoles autenticidad y presunción de veracidad, es decir, que por sí solos producen fe y hacen plena prueba en juicio y fuera de él. Esto se encuentra regulado en el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bien, habiendo explicado ya las funciones del notario, ahora hablaremos de las finalidades de la función notarial. Y para ello citaremos al doctor del derecho Luis Carral y de Teresa, el cual indica que son 3 las finalidades que persigue la función notarial, siendo estas: número 1, seguridad; número 2, valor; y número 3, permanencia. Así que veamos cada una de ellas. La primer finalidad es la seguridad, y se dice que esta es la calidad de firmeza o certeza que se le da al documento notarial. También dentro de la seguridad persigue, inciso A, la autoevaluación del notario para ver si éste no posee algún impedimento o prohibición que le impida el ejercicio de su profesión. Inciso B, que el acto o contrato sea lícito. Inciso C, la perfección jurídica de la obra. Segunda finalidad, el valor. Según la academia, valor implica utilidad, aptitud,
fuerza, eficacia para producir efectos. El notario, además, da a las cosas un valor jurídico. Este valor tiene una amplitud. Es el valor frente a terceros. No hay que confundir el valor de que estamos hablando como fin de la función notarial con la validez del negocio y del documento, pues esta implica viabilidad y en cambio el valor es la eficacia y la fuerza que otorga la intervención del notario entre partes y frente a terceros. Tercera y última finalidad es la permanencia, y esta se relaciona con el factor tiempo. El documento notarial nace para proyectarse hacia el futuro, mientras el documento privado es perecedero, es decir, que se deteriora fácilmente, se extravía o se destruye con más facilidad y por lo tanto es inseguro. En cambio, el documento notarial es permanente e indeleble, o sea, que tiene a no sufrir mudanza alguna. Acá podemos decir que incluso las partes que hicieron el documento o el negocio jurídico pueden morir, también el notario que lo realizó, pero el documento perdura. Por último, y para no extendernos más, hablemos de las características de la función notarial. Estas características dependen de cada legislación. Algunas de ellas son: inciso A, sede notarial. En algunos países se obliga a tener una sola sede notarial. En Guatemala esto no es así, ya que el notario puede tener una o más sedes. Inciso B, en Guatemala se ejerce conjuntamente la abogacía y el notariado. Esto en otros países es incompatible y debe de estudiarse por separado. Inciso C. Legislaciones de otros países obligan al notario con un determinado horario para atender su oficina. En Guatemala esto no es así, ya que se tiene la libertad incluso de abrir o no. Por último, el inciso D. En Guatemala, los notarios pueden ejercer en cualquier lugar de la República, incluso fuera del país en casos determinados. Somos notarios planetarios. Esto quiere decir que podemos ejercer el notariado en cualquier lugar del mundo, siempre y cuando el acto o contrato vaya a sufrir los efectos legales en Guatemala. En otros países, el notariado solo se puede ejercer en un territorio determinado. Bien, hasta acá llegamos con el video de hoy. Esperamos que este video aporte o expanda un poco más tus conocimientos. Y si es así, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Recuerda, el porvenir está en tus manos. Autoedúcate con Aprende Derecho.